Preparen sus preguntas, mi gente, allí, porque ahora sí vamos a entrar de lleno con el tema sin filtro sobre la situación de Venezuela, Juan Guaidó, Maduro. No se preocupen por el tiempo, que tiempo hay. Eso es lo bueno de tener nuestro programa acá propio. Y bueno, los que mandan aquí son ustedes. Y si tenemos que hacer programa de 2, 3 horas, como pasó con Franceschi y con Tamayo Molina, no hay ningún problema. Depende del tiempo de Antonio Ledesma. Compromisos. Antonio, rapidito. Para hacerlo bien dinámico, tengo varias preguntas de la gente y varias preguntas que hemos recogido de algunas personas, por supuesto, acá en el chat que tenemos en vivo y por supuesto las mías. Rápidamente vamos a ir a hacerlo dinámico para que la gente sepa y tenga de respuesta desde el punto de vista de un veterano político como Antonio Ledesma. Antonio, ¿cómo salió Antonio Ledesma de Venezuela y a qué se dedica? ¿Qué hace allí? Esas preguntas en lo personal y después nos vamos para el tema de Venezuela. Bueno, el cuento mío, no ofrezco los detalles porque todavía tengo que preservar gente que contribuyó con mi autoliberación. Pero si alguna prueba hay de cómo salí, es un video que casualmente no hice yo, sino que es un video que hacen las autoridades de inmigración de Colombia, que capta a una persona que cargaba un suéter con el número 86, que decía Beethoven, con una suerte de capucha. Ese es Antonio Ledesma. En el instante ya estoy a punto de poner un pie en el territorio colombiano. Por lo menos no te disfrazaste de mujer como Diosdado cuando se escondió en la ambulancia. La historia de la fuga y la historia de la... Y desde entonces estoy dedicado a la lucha. Yo vivo en esto todos los días. Esto que estoy haciendo contigo, esto es trabajo. Las entrevistas que di hoy, conferencias, escribir, reuniones de trabajo y todo por Venezuela. Y ese es mi derecho y nadie me lo va a quitar. Mi derecho a opinar. ¿Por qué apoyas a Juan Guaidó? ¿Por qué apoyas a Juan Guaidó? ¿Por qué lo apoyas y lo reconoces como presidente? ¿Por qué? Bueno, porque eso fue lo que decidimos prácticamente la mayoría de los venezolanos el 23 de enero del 2019. Dime tú quién no estaba entusiasmado con el papel que estaba cumpliendo Juan Guaidó, que fue un emergente que brotó como esas casualidades de la política y le tocó a él. Ahora, una cosa es la euforia, y por eso he dicho que lamentablemente pasamos de la euforia al desánimo. Y cada vez que hablo en privado con Juan Guaidó, le trato de hablar con la franqueza, con que uno tiene que darle, no consejos, pues ya no quiero estar en el plan de estar dando consejos, sino recomendaciones y observaciones. ¿Y qué te dice él, Antonio? ¿Qué te dice? Te dice, sí lo quiero hacer, me están estorbando, tengo infiltrados, tengo sapos a mi alrededor, me tienen de manos atadas. ¿Qué te dice Juan Guaidó? Porque no he tenido ninguna simulación a la hora de decir las cosas, porque creo que de verdad para ayudarlo hay que hablarle con franqueza. Y le he dicho que él tiene que actuar como presidente de todos los venezolanos y no como el vocero de un grupo. Creo que el problema de Guaidó es que ha estado secuestrado por un círculo político que además no ha tenido un desempeño exitoso. Porque si tú me dices, bueno, que el G4 la sacó de jonrón muy bien, pero es que si hacemos un inventario de las cosas que han ocurrido en estos años, se han cometido muchos errores. Yo no quiero que esto sea un desahogo para repartir culpa, no, pero creo que cuando se tiene una responsabilidad como la que asumen los dirigentes políticos que conducen este proceso de resistencia, siempre es bueno una parada para reflexionar y para hacer sobre todo una autocrítica. Y la autocrítica no puede acomplejar a nadie. La autocrítica es la mejor vía para la rectificación. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué hicimos mal? No lo repitamos. Ahora, si tú no haces el ejercicio de revisión, estás expuesto siempre a tropezar con la misma piedra y a cometer los mismos errores. Ahora, si eso fuese un proyecto grupal, un problema tuyo, muy bien, pero es que allí está la suerte de Venezuela. Y en lo que pasó en Cúcuta el 23 de febrero de 2019, allí estaba la suerte de Venezuela. El pueblo esperaba una victoria temprana y lo que ocurrió fue un fiasco. Lo que se hizo con esa parada que se hizo el 30 de abril, allí en la autopista frente a La Carlota, eso fue un grave error. Y luego haber metido
la causa. Pero ojo, Antonio, el 30 de abril era una acción era una acción para ir en contra del régimen, que mucha gente falló y no tuvo la que te conté es otra cosa, pero mucha gente traicionó, falló y no tuvo que, no hizo el papel que tenía que hacer. Pero ese día no fue para, desde tu punto de vista, como para sacar a Leopoldo, o era un movimiento real que después todo se echó a perder. No, yo creo que toda la gente lo que esperaba era la libertad de Venezuela. Por supuesto, cuando alguien está preso y se le presenta una rendejita para salir, ¿quién no la va a aprovechar? Pero la gente dice que eso del 30 de abril fue para sacar a Leopoldo y no fue un movimiento para realmente ir en contra del régimen. Lo que se había hablado fue una operación Libertad para responder el drama de Venezuela, pero cuando uno después se entera de lo que estaba allí en pauta, que era un supuesto acuerdo con algunos personajes que están muy entramados con el régimen, uno sabía que eso no tenía futuro. Como tampoco tenía futuro un diálogo en Barbados, porque no es que no hemos querido dialogar. Los venezolanos hemos participado por lo menos en 13 sesiones de diálogo. O sea que cuando la gente quiere acomplejarnos diciéndonos, es que ustedes no siguen el ejemplo de Chile, no siguen el ejemplo de España. No, si nosotros tenemos un superávit de diálogos. Lo que pasa es que el régimen de Venezuela es distinto al de Franco en España o al de Pinochet en Chile, porque es una narcotiranía. Y esa narcotiranía lo que hace es aprovecharse de las negociaciones y de los diálogos para enfriarlas, sobre todo las protestas de calle. Recuerda que en el año 2003, cuando estábamos a las puertas del revocatorio, inventaron el diálogo y la mesa de diálogo. Y lo que hicieron fue pasar el revocatorio que debía hacerse en agosto del año 2003 para agosto del 2004, mientras aplicaban las sanciones que le recomendó Fidel Castro a Chávez. Y después inventaron el grupo de Boston. Y después inventaron un diálogo una vez que Chávez perdió el referéndum constitucional el 2 de diciembre del 2007. O sea, que ya no crees en diálogo ya. Bueno, no. ¿No estás de acuerdo con el diálogo? No, es que los diálogos son un patrimonio de humanidad. Es como si tú me dijeras, no crees en la paz. No. Por el hecho de que haya pueblos en guerra, tú no vas a desechar la paz. Y los diálogos son un patrimonio de la humanidad. Lo que ocurre es como, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Cuando tú oyes a Jorge Rodríguez hacer denuncias contra la corrupción y a darse golpes de pecho haciendo denuncias contra la corrupción, no le están atacando, lo que están es corrompiendo la lucha contra la corrupción. Y cuando tú oyes a Maduro rasgarse las vestiduras y reclamando por diálogos, sabes muy bien que ahí no hay una verdadera voluntad de diálogo. Antonio, pero la gente está cansada de diálogo. O sea, ¿tú estás de acuerdo que Guaidó o el gobierno interino se reúna una vez más con el régimen de Nicolás Maduro? ¿Hasta cuándo vamos a seguir burlados por esa gente, vale? Que las reuniones tienen que ser condicionadas. Cuando se propuso un diálogo el 10 de abril del año 2014, nosotros nos opusimos a ir a Miraflores esa vez. ¿Por qué? Porque decíamos, pues vamos a condicionar ese diálogo. Vamos a condicionarlo. Nos sentamos a dialogar siempre y cuando se respeten estas condiciones. Y cuando se estaban planteando los diálogos de Dominicana y con el Vaticano, hicimos lo mismo. ¿Cómo tú vas a dialogar con presos políticos? ¿Cómo vas a dialogar si siguen usando la Fuerza Armada como una guardia pretoriana del régimen, cuando siguen usando los colectivos? Venezuela, por eso hemos llegado al extremo de ser prácticamente un estado fallido, un estado somalizado, que está en manos no el AMPA común, que lo hay, porque en Venezuela funcionan 12 megabandas que tienen control del territorio, de parte del territorio, la del Tren de Aragua, la del Coqui, por ejemplo, por citar solo dos, pero además están los grupos paramilitares, además está el ELN, además está la FARC, además están las avispas negras de Cuba, además están los núcleos de Hezbollah. O sea, Venezuela tiene actualmente un régimen cuyo poder no es un buen ejemplo de desempeño económico y social, sino su poder es la represión, el ataque. También, por eso, vuelvo e insisto, Antonio. En Venezuela no hay periódico, ¿tú te imaginas eso? En pleno siglo XXI no hay periódico, porque han acabado con la libertad de expresión y someten a muchas penurias a los medios de comunicación en Venezuela. En Venezuela no hay libertad, no hay propiedad privada.
En Venezuela no se respetan los derechos humanos. Sí. Estaba viendo que están poniendo en libertad hoy a un preso político que tenía más de 7 meses en Yare, que se les está muriendo. Tienen a militares presos. Hay otro informe Bueno, hoy. entonces, con todo eso, con esas condiciones, con esa burla que... Los policías metropolitanos que siguen presos en Ramo Verde. Y así, un régimen que acosa y que lo que busca es establecerse en el ejercicio del poder de manera ilegítima. El caso de la vacuna, eso no tiene perdón de Dios. Ese guaraleo que tienen con la vacuna, discutiendo que si esta o aquella vacuna, cuando bien se sabe que hay un mecanismo llamado el COVAX y están los científicos venezolanos. Yo he oído la opinión del doctor José Félix Oleta, la opinión del doctor López Loyo, que es el presidente de la Academia de Medicina de Venezuela, que son los que están en capacidad de certificar. Cuando en Venezuela surgieron graves problemas de malaria, de epidemia, ¿a quién buscaba Juan Vicente Gómez? ¿A quién buscó López Contreras, Miguel Garita, Rómulo Betancourt, Rómulo Gallego? Hasta Gómez te estoy refiriendo, a Rísquez, al doctor Rísquez, al doctor Gabaldón, que fue el que desarrolló una gran lucha usando el DDT contra la malaria. Ahora resulta que aquí una crisis de pandemia como esta, Maduro pone eso en manos de Jorge Rodríguez y de Delcy Rodríguez. Bueno, es evidente que lo va a poner en manos de ellos, Antonio, eso es evidente. De que el régimen es todo lo que tú estás diciendo, eso lo sabemos todos los venezolanos y cada día es peor. Por eso es que queremos y necesitamos escuchar respuestas a las preguntas que la gente se hace, porque todo el mundo sabe lo que es el régimen, son ladrones, son corruptos, son bandidos, hacen lo que les da la gana, se burlan de la gente, se burlan de los diálogos. Por eso de allí es que nuestras preguntas, a que la gente sepa realmente la respuesta de los dirigentes políticos, de los que han luchado por Venezuela, para que entiendan el por qué una cosa y la otra. Y yo no estoy de acuerdo con más diálogo. ¿Está de acuerdo Antonio Ledesma con la intervención, sí o no? Una intervención humanitaria o militar. Lo vengo planteando hace mucho tiempo. Un país que se ha trastocado en un campo de concentración donde la gente no habita, sino que está presa. En un país con un régimen que está relacionado con el narcotráfico, con el terrorismo internacional, cuyos jerarcas son perpetradores de crímenes de lesa humanidad, necesita el apoyo internacional. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Cuántos niños más tienen que morir? ¿Cuántos venezolanos más? ¿Y por qué la comunidad internacional no actúa? ¿Qué más pruebas necesitan? Bueno, porque se han ofrecido otras alternativas. Si tú le dices a la comunidad internacional, como algunos factores están diciéndolo ahorita, no, esto lo vamos a resolver con una elección de gobernadores. Por supuesto, ningún gobierno del mundo, por más solidario que sea, quiere activar la fórmula de la intervención internacional. Prefieren que la solución sea doméstica. Ahora, ya hemos ensayado unas elecciones, Antonio, con el régimen de Maduro allí, con Tarek William sea como fiscal y Michael Moreno como presidente del Tribunal Supremo de Justicia. No, no son elecciones. ¿Tú estás de acuerdo con las elecciones? No son fraudes. Las elecciones serán las elecciones en un país democrático. Si no hay democracia, no hay elecciones libres. ¿Qué significa eso? Bueno, que todos los mecanismos electorales que se han puesto en práctica después del 2015 para acá han sido fraudulentos, porque lo del 2015 fue competitivo. Elecciones bajo un régimen autoritario, pero habían algunos espacios competitivos. Después que el régimen se llevó esa gran derrota, ellos decidieron, por instrucciones de sus tutores cubanos, que no iban a hacer más elecciones competitivas. Por eso viene la cascada de fraude. Y por eso fíjate que impidieron el revocatorio del 2016. Hicieron a la gente a firmar, se recogieron la firma y después negaron el revocatorio y se fueron por la trocha del diálogo. El diálogo con el Vaticano, que no lo cumplieron, prometieron 4 puntos. Esos 4 puntos, libertad de presos políticos, la ayuda humanitaria, la designación de autoridades electorales, no lo cumplieron. Tanto que el cardenal Parolin, que ahora es el secretario de Estado del Vaticano, se vio obligado a hacer público un reproche en nombre del Papa Francisco. Después repusieron el diálogo en República Dominicana y tuvieron allí enero, febrero, marzo, y todo fue una burla, simplemente ganando tiempo mientras la gente trataba de desmontar su indignación por los crímenes que cometió el régimen de Maduro entre el mes de febrero y el mes de julio del año 2017. Se hizo un plebiscito
y respetaron el plebiscito. La misma dirigencia opositora, algunos factores, le dieron la espalda a lo que la gente había dictaminado en ese plebiscito del 16 de julio del 2017. Y bien se sabe que las elecciones del 2018, las de mayo del 2018, fueron fraudulentas, tanto que al día de hoy 60 gobiernos del mundo libre reputan a Maduro como ilegítimo. ¿Qué opinas tú de los partidos políticos y los dirigentes de un lado y del otro? Yo estoy viendo a Carlos Ocarí sospechosito por ahí por Miranda, que por cierto, Carlos Ocarí fue uno de los que vendió a Juan Carlos Caguaripano. Por ahí veo a Leocenis García haciendo campaña. Henry Falzón por allá por un lado y también Capriles. ¿Qué opinas tú de los partidos políticos que vayan a elecciones con el régimen de Maduro en estas elecciones que quieren montar fraudulentas? ¿Qué opinas tú de ellos? Yo de los partidos y de los dirigentes. Creo que fuera de foco, yo no voy a hacer juicios de valor sobre ninguno. Simplemente digo que esa no es la urgencia. La urgencia no son elecciones regionales. Creo que aquí la urgencia es retomar una estrategia conforme a la cual avancemos en el logro de una meta que es la liberación de Venezuela. Sin libertad no va a haber respeto a la autonomía universitaria. Sin libertad no va a haber restablecimiento de una comisión tripartita para que los trabajadores y los empresarios discutan acuerdos salariales, convenciones colectivas. Sin libertad no va a haber libertad de expresión. Sin libertad no va a haber respeto a los derechos humanos. Sin libertad no va a haber respeto al principio de propiedad privada. Cuando hablas de libertad, hablas de salir del régimen de Maduro. Por supuesto, porque este no es un régimen que hay gente que compara, como dice, mira, lo que pasó en Ecuador, se ganó en Ecuador. Pero que en Ecuador había un presidente, Lenín Moreno, que no metió sus manos en los asuntos electorales y había un aparato electoral que no respondía a uno y otro candidato. No pueden hacer esa comparación. Y otros que se retrotraen a los tiempos de Pinochet. Es que Pinochet nunca fue narcotraficante. Ni el alto mando militar de Chile era narcotraficante. Por cierto, Antonio, ya que nombraste esas dos, ¿derecha o izquierda? Sí. Antonio Ledesma, ¿se identifica con la izquierda o con la derecha? Bueno, yo soy un demócrata liberal, absolutamente liberal, con un acento social que creo que es fundamental en Venezuela, una economía solidaria de mercado, que haya en Venezuela respeto absoluto por los derechos humanos, que haya libertad de expresión, que haya respeto a la propiedad privada, que haya un Estado redimensionado, un Estado que sea grande no por el tamaño, sino que sea grande por su eficiencia y que se dedique a los temas cruciales de la educación, de la salud, de los servicios públicos, de la seguridad social. Esa tiene que ser la función de un Estado, no un Estado que meta sus manos en todos los asuntos de la vida pública, como ha ocurrido en esta etapa del chavismo-madurismo, donde se ha agudizado el intervencionismo al extremo de que la gente recuerda con amargura aquella escena de Chávez en la Plaza Bolívar de Caracas, dando órdenes de que se expropie. Y por eso vemos que los centrales lecheros, los centrales azucareros, el Valle de Quíbor, los valles... No, hoy salieron unas declaraciones del régimen, Antonio. Hoy salieron unas declaraciones de parte del régimen donde estaban hablando, pensando la posibilidad de revertir las expropiaciones. O sea, devolverle a la gente, a los empresarios lo que le expropiaron cuando ya no sirve para nada, cuando está quebrado, cuando está abandonado todo. Qué descaro este chavismo. Antonio, te voy a hacer unas preguntas interesantes. Y gracias por tus respuestas, tus valiosas respuestas siempre. ¿Consideras tú que vamos a ser libres, sí o no? Y la otra es, ¿crees tú que Juan Guaidó es cómplice y está conviviendo con el régimen de Maduro? No, yo creo que sí vamos a ser libres. Este es un pueblo que no se va a reunir. ¿Este año? ¿Sí o no? ¿Qué crees? ¿Sí o no? Si tú te planteas una lucha, tienes que ser optimista. Si tú vas a dar una batalla, no te puedes levantar con el pie izquierdo. No puedes cavilar mientras te das vuelta en la cama para poner el pie derecho sobre el piso, pensando que te van a derrotar. No, yo siento que tiene que ser lo más pronto posible. Eso no significa que uno va a padecer de ansiedad y que va a dar saltos en el vacío, ¿no? Yo creo que sí vamos a ser libres porque esta lucha no es en vano. Y los sacrificios... ¿Tú confías que pueda ser este año, Antonio? Desde tu corazón, desde tu percepción, desde tu información. Esa pregunta se la hago a todos los invitados que pasan por aquí. Debió ser el año pasado o el antepasado. Hemos perdido oportunidades. Ahora, no vamos a quedarnos rumiando en lo que pudo haber sido y no fue. Vamos a ver cómo aprovechamos esos pasos en falso para no volvernos a equivocar cuando tratemos de avanzar hacia lograr esa libertad. Claro, eso pasa por preguntarte también, después que me responda lo que te hice ahorita,
en qué ha fallado y qué debió haber hecho Juan Guaidó. Y voy a poner a Ledesma como que si Antonio Ledesma fuera Guaidó, ¿qué hubiera hecho? Pero primero respóndeme, ¿crees que Juan Guaidó es cómplice, está conviviendo con el régimen como algunos por ahí han querido hacerle ver a la gente como para desmotivarlo? Tenía sus errores. Yo más bien le reconozco que está allá adentro asumiendo una tarea que no es nada fácil, él y su familia. Y en eso yo sí no tengo ninguna vacilación a la hora de reconocer su esfuerzo. ¿Que ha cometido errores? Sí, los ha cometido. Todos los cometemos. No hemos salido de Maduro por la vía del cese de la usurpación. Tú me dices, bueno, ¿qué haría? Bueno, es muy fácil jugar a eso, a monopolio. Pero un ejercicio, ¿qué hubieras hecho tú? Mira, Antonio Ledesma, mira, no está Guaidó, estás tú. Coño, resuelve el pedo de Venezuela. ¿Qué harías? Bueno, yo creo que fundamentalmente centrarnos en una estrategia y tener todo un ejército sin compartimientos estancos. Me refiero en este caso al sectarismo. Creo que Guaidó, si no aprende que el sectarismo es nocivo para la lucha que está dando, bueno, lo que va es a exponerse a otros errores que no le hacen falta a Venezuela, sino por el contrario, Venezuela está ávida de alguna victoria lo más pronto posible. Y por eso creo que fue un error haber sacado a la gente de la calle en el mes de abril para jugarnos las cartas en una mesa de diálogo en Barbados. Eso fue un error. ¿Por qué la gente nos llama? ¿Por qué no un dirigente político, María Corina, que habla bastante y la admiro, porque está en Venezuela, le ha echado pichón, ha dado al frente, tú también lo has hecho, pero ¿por qué la gente dice, por qué no hacen una marcha sin retorno a Miraflores, un dirigente, no necesariamente tiene que ser Guaidó, María Corina, Ledesma, el otro, ¿por qué no llaman una marcha sin retorno a Miraflores? No se trata de actuar con desesperación, yo entiendo la angustia de la gente. Yo creo que si la gente lo que necesita es una dirección política que tenga coherencia, que tenga estrategia, porque sin estrategia tú puedes sacar una marcha con 100.000, 200.000 personas, pero si no hay un rumbo, un objetivo político, esa marcha no llega a ninguna parte, termina dispersándose, la gente escucha unos discursos y cada quien se va después a levantarse al siguiente día con un sinsabor, con una incertidumbre. Creo que eso es fundamental, la coherencia, la estrategia y que haya un compromiso de colocar por encima de cualquier interés personal el interés supremo de liberar a Venezuela. Yo creo que ahí está la fórmula fundamental para salir de esta dictadura. ¿Por qué Guaidó? Todo el mundo se pregunta esto. Me imagino que tú habrás hablado con Guaidó de eso, algunas cositas. Yo las he podido preguntarle, le pregunto y me ha respondido una, otra sí, otra no, aunque tiene mucho tiempo que no responde. Pero bueno, ¿por qué Guaidó no hizo un gabinete y dentro de ese gabinete nombró un ministro de defensa? ¿Estando fuera o dentro de Venezuela? Bueno, yo creo que parte de los errores fue en una burocracia que se creó innecesaria, una cantidad de embajadores, cuando se ha podido limitar a embajadores en Estados Unidos, Brasil, Colombia, España, por ejemplo, que tuvieran un papel estratégico. Y luego, si no el ministro de la Defensa, por lo menos aprovechar el capital castrense que tenemos dentro y fuera de Venezuela. Porque para mí no todos los militares son traficantes de droga. No todos los miembros de la tropa son matraqueros. Allí hay una élite protocolaria corrompida que ha recibido dólares de Cadivi, que se ha recibido oro del arco minero, que han traficado gasolina, alimentos, etcétera. Pero hay militares, sobre todo me refiero ahora a los que están en el exilio. Tú te encuentras con militares en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, en Bolivia, en los Estados Unidos, en Brasil. Ese es un capital importante que se pudiera haber aprovechado y se puede. Nómbrame dos militares que pudieran hacer este trabajo. Dos, escoge dos. Bueno, es que tengo mucha relación y yo no voy a, y tienen relación. Pero debes tener yo tengo mi favorito, mi preferido, pero debes tener tu preferido, no porque tú eres de amistad. La huelga que tienen allá en Caracas, o que tienen en Maracaibo, que tienen en Maturín, entonces no. Hablando de los militares, ¿qué opinión te merece el general Baduel? Dame tu opinión de él, desde tu punto de vista. Bueno, me parece un hombre muy valiente. Yo viví la experiencia con Guadel en Ramo Verde. Hubo un tiempo que nos veíamos todos los miércoles porque había una misa matutina y era muy firme, muy firme.
cuando yo he puesto algunos Twitter de solidaridad con él y sus hijos, y hay gente que me ha reprochado porque recuerdan que si Baduel Que si estuvo... fue el culpable, que esto, que aquello. Mucha gente no se sabe esos cuentos reales. La gente tiene derecho a rectificación. Y Baduel, por ejemplo, jugó un papel muy importante aquella noche del referéndum constitucional del 2 de diciembre del año 2007. Y hay que ver lo que está pasando esa familia. Él, los hijos, las muchachas perseguidas. Eso, que te lo digo yo, que soy amigo personal de ellos. Y bueno, todo mi apoyo y mi cariño a la familia Baduel, a Andreina, a Yonar, mi hermano de lucha, Yonar Adolfo Baduel, con quien le advertí 1000 veces que no fuera la operación Gedeón. Pero bueno, estaba con tanta su pasión, su cosa, pero sabemos, algún día se sabrán muchas verdades. No se preocupe, gente, que lo mejor que hizo Dios fue un día tras del otro. Son varias preguntas que te tengo, ¿no? sobre la situación de Venezuela y por supuesto preguntas de la gente que te tienen aquí hechas, muchas preguntas. ¿Tú crees que Juan Guaidó en su alrededor tiene gente que es cómplice del régimen de Nicolás Maduro, que le está estorbando y le tiene las manos atadas y que le pasa datos, información al régimen de Maduro sobre cualquier cosa que pueda hacer Juan Guaidó? Bueno, yo incluso lo hice público ayer o anteayer por mis redes. No hay duda que está infiltrado. Y solo basta ver imágenes de hace unos meses a las de ahora. Veías personajes que hace unos meses estaban al lado levantándole la mano a Guaidó, sí, y ahora de la noche a la mañana aparecen haciéndole comparsa al régimen de Maduro. Eso es evidente. Yo creo que en lo que está a la vista no se vista anteojo. Yo creo que por eso hablo yo no hablo de la purga, pues eso suena al estalinismo, ¿no? Sí. Yo hablo de una dirección coherente, que tenga confianza, que haya confianza, porque tú no puedes discutir estrategia con un alto mando infiltrado. Yo he puesto como ejemplo aquella discusión en la que intervinieron Páez, Bolívar, Anzoátegui, etcétera, donde estaban discutiendo cómo iba a ser la campaña libertadora, si entraban por la Branza Grande, o si entraban por la Chica, o si entraban por el páramo de Pisba. Bueno, tú te imaginas si hubiese estado allí un infiltrado que le hubiese dicho al general Barreiro, bueno, Bolívar va a entrar por el páramo de Pisba, ¿no? Eso ocurre con la oposición. Y un régimen además inescrupuloso como que tenemos en Venezuela y con tantos recursos que creen que todo el mundo tiene precio y no principios y que pueden comprar y doblegar a todo el mundo. Es decir, que esa es una labor de cuidado que hay que hacer. Hasta en una empresa que vende tarjetas telefónicas tienen que estar cuidado que no tenga la competencia infiltrado a la gerencia. Mucho más en una lucha política como la que estamos dando nosotros. Hasta Jesucristo tenía infiltrado. Mira, Antonio, ¿tú crees que el régimen de Maduro de verdad tenga intenciones de meter preso a Juan Guaidó y lo pueda meter preso? ¿Qué crees tú? Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que sabe que Juan Guaidó tiene el reconocimiento del mundo libre. Tienen ese temor. Acaba de ganar el presidente Lasso y lo primero que dijo es que va a invitar a Juan Guaidó y no a Maduro. Así es. Y ha habido un reconocimiento con sus matices, pero de la Unión Europea, del gobierno de Estados Unidos, del de Colombia, y lo tienen como interlocutor válido. Ahora, él tiene que aprovechar ese capital que representa para todos nosotros el hecho de que él sea el interlocutor válido. No puede ser el interlocutor o el mensajero de un grupito, tiene que ser el vocero de los venezolanos que están adentro y los que estamos afuera. Claro, Antonio, otra pregunta. ¿Por qué los militares en Venezuela tanta desconformidad que hay? Apartando los coroneles y los generales bandidos y corruptos. ¿Por qué el medio mando y abajo no se rebela contra el régimen? O si Ledesma cree que pudiera haber un estallido dentro de las Fuerzas Armadas y pueda rebelarse. ¿Se podría rebelar? Que hubo una rebelión cuando el alto mando militar se negó a aplicar el Plan Ávila. Recuerda que el 11 de abril hubo 19 muertos en lo que llaman la masacre del silencio y Chávez, desesperado, estaba ordenándole a los militares que pusieran en práctica el Plan Ávila. El Plan Ávila hubiese sido mortal y hubo allí esa rebelión. Parece que después de esa madrugada en que Chávez renuncia se cometieron errores, porque ahí faltó una buena dirección política y se cometieron esos errores y por eso Chávez resucitó a los 3 días.
Y ha habido rebeliones, no tuve la rebelión de la Plaza Altamira, pero además, recuerda que este control no es del año pasado para acá. Este control lo vienen haciendo los cubanos desde hace muchos años. Eso lo denunció el magistrado a Ponte, Luis Velázquez Alvaray, de cómo Fidel Castro infiltró las guarniciones, los cuarteles, y los militares están metidos en las notarías, en los registros, en el sistema de cedulación e identificación, tienen el control de las computadoras de PDVSA, y allá hay mucha intimidación. Militares que sienten que están siendo vigilados. Sí. Cuando no les amenazan a ella, le amenazan a la esposa, o viceversa, al esposo, o a los hijos, a los nietos, a la mamá, al papá, en definitiva. Es la típica extorsión que forma parte del know-how cubano que se viene aplicando en Venezuela. Pero yo tengo confianza, aunque la gente a veces me lo reprocha cuando me dirijo a los militares, porque los militares, lo que quede allí de reserva moral va a ser importante para este proceso de cambio que tiene que darse en Venezuela. Amén. Porque la lucha que estamos dando en Venezuela es gigantesca. Antonio, otra pregunta. ¿Cómo ve el Estado, el gobierno español, que por cierto, mucha gente no sabe, pero internamente se presume hay una diferencia política entre Iglesias y Pedro Sánchez, y yo tengo muchos compañeros y amigos allá, militares y periodistas, y mis hijas de hecho están en España y hablo mucho con ellas sobre esa diferencia. Bueno, Iglesias tiene intenciones de apoderarse de Madrid, pero parece que hay una relación interna allí que está un poquito quebrada. ¿Y qué opinión tiene el gobierno desde tu punto de vista como venezolano sobre la situación de Venezuela, el gobierno de Pedro Sánchez Iglesias? ¿Qué pasa ahí desde tu punto de vista? Bueno, la verdad es que distintas tendencias políticas de España han coincidido a la hora de reconocer la lucha que nosotros estamos dando, y en esta coyuntura de reconocer el interinato de Guaidó con sus tonalidades. Pero, por ejemplo, tú tienes gente del PP que reconocen a Guaidó, gente de Vox que reconocen a Guaidó, Albert Rivera, y ahora la nueva conducción de Ciudadanos lo mismo, y del propio PSOE. Hay que ver un líder histórico del PSOE que ha sido solidario con nosotros, como el expresidente Felipe González. Sí, señor. Y el mismo Pedro Sánchez. Ahora, resulta que aquí tengamos en cuenta que hay una particularidad en el manejo político. Este gobierno depende de la base parlamentaria, y en esa base parlamentaria cuenta el reacomodo que ha habido en cuanto a las votaciones de los grupos que forman parte del Parlamento español. Y allí hay unos socios que para nosotros son muy incómodos, que son, por ejemplo, los de Podemos, que forman parte de ese andamiaje del Foro de Sao Paulo, que no solamente se limita a Sudamérica, sino que extiende sus tentáculos hasta Europa, porque el populismo ha trascendido a América Latina. Y estos grupos se presentan aquí como una franquicia del chavismo. Eso lo sabemos todo el mundo. En todo caso, creo que si algo se ha logrado en Europa es que ya no se hable de Venezuela en lo que es la puerta de Venezuela en Iberoamérica, que es España, sino que esta onda expansiva ya reverbera en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Luxemburgo, en los países nórdicos. Se habla ya de la tragedia de Venezuela. Y eso ¿Cómo se percibe Iglesias para la candidatura de la presidencia de lo que es en Madrid? A mí me dice que la gente en Madrid que no quiere a Pablo Iglesias, a Iglesias. No, yo creo que no tiene ninguna, no va a tener el acompañamiento de la mayoría de los ciudadanos. Eso es lo Ojalá, para que se queme políticamente y salgamos de ese, porque Pedro Sánchez como que se ha dado mucha cuenta que le está estorbando mucho y está haciendo mucho ruido, como que yo me he dado cuenta de eso. No sé si será los ciudadanos de Madrid deberían, en todo caso, saber cómo estaba el metro de Caracas antes de llegar Chávez y cómo está ahora con Chávez y Maduro. Cómo estaba Hidrocapital antes de llegar Chávez y Maduro, y cómo está ahora el servicio de agua potable. Cómo funcionaban los servicios de gas doméstico antes de que llegara Chávez y Maduro y cómo están ahora. Cómo estaba la maternidad Concepción Palacio, el hospital de niños de Los Ríos, cómo estaba el hospital Ríquez, el hospital químico universitario, cómo estaban las universidades, cómo estaba el pedagógico del Paraíso, cómo estaba la católica, cómo estaban las plazas públicas, el Parque del Este. Es correcto. Es lo que yo le digo a la gente. O sea, compare, ¿no? Es lo que falta que compare.
Lo que pasa es que la nueva juventud no puede tener esa comparación, y la juventud es importante para un elector, para decidir un presidente. Entonces esa gente que tiene 20, 25, hasta 30 años no sabe lo que era la Venezuela antes. Entonces nosotros los cuarentones, los cincuentones, podemos decir, porque vivimos la mitad de uno y la mitad del otro, y podemos comparar. El libro, de dónde venimos hacia dónde vamos, hay una comparación de lo que fue la obra, el espejismo de la dictadura con la obra de la democracia. Una comparación pelo a pelo, en kilómetros de carreteras, en camas hospitalarias, en quirófanos, en matrícula de primaria, en universidades. No hay duda que hay una ventaja, pero muy holgada, de la obra de la democracia en comparación con la dictadura. Y la gente comete un error cuando llega a esas comparaciones, porque tú pudieras decir, bueno, eran épocas diferentes, más a mi favor. Ahorita tenemos más condiciones para hacer una mejor Venezuela que la que era hace 20 años. Entonces, esto, teniendo las herramientas, teniendo la facilidad, la tecnología, la ciencia, todo eso ha derrumbado, bueno, ha puesto a Venezuela 40 años atrás. Mira, ¿estás de acuerdo con la dolarización en Venezuela? Hay que buscar una fórmula de tener un salario digno. Ahora, salario digno no habrá si no hay libertad en Venezuela. Creo que este es un proceso en que habrá que ajustar el salario. Pero yo creo que lo primero es ver cómo se recupera un banco central. Esa es otra política. Pero que nuestra moneda sea el dólar, digo yo. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Ese es un tema que habrá que discutirlo más adelante. No es un problema de crear espejismo, de que vamos a dolarizar la economía, porque para poder dolarizar tú tienes que tener también una base de reserva que le den sostenimiento a una política de dolarización. Es que ahorita está dolarizada, de hecho está dolarizada el salario en Venezuela. La gente, cualquier plomero, cualquier carpintero, cualquier mecánico que te vaya a reparar el arranque del carro, el que te vaya a vender un litro de diésel o de gasoil, te lo venden en dólares. Y yo he visto avisos que me llegan por las redes del mercado de Quinta Crespo o del mercado de Las Pulgas, y un cartón de huevos en dólares. Sí, normal, eso tiene los avisos. ¿Sí? Eso no es la solución. La solución es controlar la hiperinflación, porque no habrá salario que luche contra el costo de la vida si tú primero no controlas la hiperinflación. Y por eso, en una de las propuestas que estamos haciendo es que un nuevo gobierno en democracia tiene que aprobar una ley que controle los endeudamientos. Que ningún gobierno jamás vuelva a endeudar a Venezuela como ha ocurrido hasta el presente. Muchas preguntas que nos hacen aquí. He hecho muchas preguntas de las que ha hecho la gente. En una palabra o en una frase, te voy a nombrar algunas personalidades, dirigentes políticos y no políticos, y me lo defines en una palabra. Esto es un ejercicio. Vamos a ver cómo está tu capacidad de reacción ante los nombres. Leopoldo López. Audaz. María Corina. Valiente. Diego Arria. Experiencia. Ramos Alú. Zorro viejo. Capriles. Suerte. Rosales. Gaitero. Henry Falcón. Equivocado. Buena respuesta. Iván Simonovic. Un via crucis. El via crucis de los policías honestos de Venezuela. Antonio Ledesma. Un ciudadano. Ese es el título que yo más aprecio, ser un ciudadano de bien para mi país. Si tuvieras que salvar a 2 chavistas del régimen, militar y civiles, y te dijera, mira, todos van presos, todos van, supongamos, o tuvieras que salvarlo, mira, el mundo se va a acabar, vamos a estar nada más esto, pero sálvame a 2 chavistas, ¿a quiénes salvarías? No, es que el futuro de Venezuela no puede verse como una lotería. Así es. Mira, por cierto, se me pasó una persona. Sin gringola. Y, por ejemplo, una cosa es el chavista responsable de esta tragedia, y otra cosa es que tú vayas a poner allí en el patíbulo a millones de mujeres y de hombres que votaron por Chávez o por Maduro, como los que votaron por Adeo, por Cotello, por cualquier partido político. Entonces no tienen ninguna responsabilidad. Gente que se dejó encandilar por una oferta, compraron esa proposición, creyeron en esas proclamas. Bueno, pero si alguna virtud tiene la democracia que vamos a recuperar, es que una democracia no te va a dar un
un documento notariado garantizándote que el gobierno que tú elijas va a cumplir, pero lo que sí tiene que darte esa democracia es la garantía de que tú puedes cambiar en unas elecciones democráticas a ese presidente o a ese alcalde o ese gobernador que falló. No, lo que pasa es que mucha gente confunde una cosa con la otra. Antonio, porque el problema no fue quien creyó en el chavismo en su momento, porque bueno, cualquiera creyó en ADN, en COPEI y parte de lo que fue el chavismo fue parte de Acción Democrática y COPEI y todos los otros partidos. El problema es, hoy en día, el que es chavista, coño, ese no tiene perdón de Dios. Tú te pudiste haber confundido hace 10 años, 15, 20, hasta 5, pero ser hoy en día y creer en el chavismo, ese es el colmo de la ignorancia, me va a perdonar, a menos que estés, bueno, enchufado y seas parte de ellos allí, que no les quede otra. Pero el ciudadano común de a pie, como que no aprende. ¿Qué opinión tienes de Luis Ortega Díaz? Bueno, yo creo que ella rectificó o ha tratado de rectificar. Yo no tengo en eso amarguras en mi alma, porque la fiscalía, estando ella al frente de ese despacho, pidieron para mí 26 años de cárcel. Y además, tiene un corazón noble, tiene un corazón. Pero yo veo hacia adelante, yo veo, por ejemplo, de ahí valoro que se atrevió a ir a la Corte Penal Internacional y consignó allí. Se le quedó pegada la pantalla a Antonio. ¿Ah? Se le quedó pegada. Antonio tiene un corazón noble porque Luis Ortega Díaz, cuando Antonio Ledesma estaba en sus luchas allí, le dio duro a Antonio Ledesma. Está allí. Ahora lo que tenemos que ver es cómo le he preguntado a Antonio, está recuperando. Muy importante. Sí, te estaba diciendo que tienes un corazón bastante noble porque sabemos todo lo que hizo Luis Ortega Díaz contigo y tú dices, bueno, con todo lo que trató de hacer con ustedes, por cierto. Y Tarek William Saab, igual, la misma cosa. Vamos a ver rapidito preguntas por acá porque sé que estás corto de tiempo, Antonio. De verdad que muchísimas gracias te dicen por acá, sí. Magali Vera, tremendo venezolano. Tenía un compromiso a las 9 y me he pasado y me están esperando. Antonio, no te preocupes, verdad que quedamos con 1 hora y más bien te robé más de 20 minutos. De verdad que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por responder nuestras preguntas y mándale tu mensaje final a todos los venezolanos de bien. Si le quieres enviar uno a Guaidó y uno al régimen de Maduro, uno para cada uno. Bueno, hablar con sordos no tiene sentido. Maduro no solo es indolente, sino irresponsable. Pero en todo caso, tocar la puerta no es entrar. Y en este momento, creo que lo que cabría es una tregua humanitaria, que se permita que ingresen las vacunas para evitar más muertes. Una angustia ver todos los días este teléfono, le llegan a uno mensajes, se murió fulano, se murió sultana, uno tiene que estar mandando mensajes de pésame, la cantidad de gente pidiendo ayuda para medicamentos, oxígeno, etcétera. Y cuando a mí alguien aquí me pregunta ¿cómo está la situación de Venezuela? Yo le digo, bueno, nada más comparen ustedes que en Alemania hay una emergencia, en Estados Unidos hay una emergencia, en España hay una emergencia, se toman medidas extremas. Bueno, imagínense ustedes, comparen, porque aquí tú vas a cualquier parte, te dicen no puedes salir, pero vas y tú compras harina, compras leche, compras pollo, lo que puedas comprar. Y si vas a cocinar, tienes gas o tienes electricidad. Y si te vas a lavar las manos y bañarte, tienes agua potable. Pero es que en Venezuela, les digo, no, además de la pandemia, no hay agua potable, no hay gas, no hay electricidad, no hay comida. Y el que que pueda conseguir un paquete de harina, pan, no sabe cómo pagarlo porque se le va el salario en un paquete de arroz y en media docena de huevos. Por lo tanto, es una situación muy trágica. Y por eso, viendo cómo mueren todos los días, mueren médicos, mueren enfermeras. Del estado Guárico me escribe la gente de allá, mis paisanos, cómo han muerto profesionales de la medicina. Bueno, porque nuestros profesionales están asumiendo esta responsabilidad de salvar vidas sin indumentaria. Sin recursos. No es que no tengan medicina, que es grave, no es que no tengan quirófanos, que es grave, es que no tienen ni agua potable. Por lo tanto, no sigan discutiendo que si esta o aquella vacuna. Pregúntenle a los científicos de Venezuela que digan cuáles son las vacunas certificadas. Los recursos están allí porque el mismo Guaidó ha garantizado que hay una aprobación de recursos. Y lo que hace falta es que se tramiten la adquisición de las vacunas. Y nos estamos quedando rezagados, porque no se ha vacunado ni siquiera al 3%, decía el presidente de la Federación Médica, el doctor León Natera.
Y vemos que otros países en América Latina están avanzando, comprando vacunas, garantizando la vacunación de sus médicos, las enfermeras, el personal de la salud, el chofer de la ambulancia, el que maneja el ascensor, los que limpian los pasillos de los hospitales, los transportistas. Son prioridades que tú tienes que atender. Y ese es mi llamado. Y a Guaidó, que se centre en esto. Nosotros hemos hecho una proposición que es, uno, pedir donaciones. No solamente lo que se pueda comprar, sino que ya no somos eso de echarnos los hermanos ricos a América Latina. Tenemos que pedir donaciones sin ningún tipo de sonrojos. Pedir donaciones de vacuna de los inventarios donde haya excedentes. Dos, solicitar una reunión urgente del Consejo de Seguridad bajo la fórmula Arria, que eso es absolutamente factible, conversando con los embajadores que representan a los países que forman parte del Consejo de Seguridad. Tres, que podamos promover debates en el Consejo Permanente de la OEA para que allí se pueda informar de la tragedia que está viviendo en Venezuela. Hay gente que me dice, no, ya eso lo sabemos, ya eso se ha dicho. No, hay que saberlo y decirlo todos los días. Porque nosotros no estamos actuando solos. Esta gente tiene sus lobistas, esta gente tiene sus contactos, esta gente tiene sus apoyos. Ellos no están solos. Ellos tienen respaldo también en enclaves internacionales porque manejan recursos y manejan intereses. Recuerden el interés que tiene el Grupo de Puebla, el grupo del Foro de Sao Paulo, de ponerle la mano a Colombia, de rescatar a Brasil, etcétera, etcétera. De allí que esta es una pelea muy intensa. Y por eso mi mensaje a los venezolanos es ese, de que retomemos una estrategia conforme a la cual logremos un objetivo que es el cese de la usurpación. Mi respeto a los que están aspirando a ser gobernadores. Yo no voy a descalificar a que nadie, simplemente mi opinión que esa no es la solución. Ya vimos que los gobernadores terminan siendo jefes de personal, si les dan para que paguen la nómina, porque los intervienen, les ponen aparatos paralelos y Maduro ya vimos que hizo un fraude parlamentario, se quedó con más del 95% de ese parlamento porque estaba cantado que eso era un fraude y yo no entiendo cómo hay gente que nos dice no, que están arrepentidos de no haber participado cuando bien se sabe que Maduro modificó las leyes, modificó, incluso violó hasta la Constitución porque quebrantó el principio de votación universal, directo y secreto para darse un parlamento como el que va a una sastrería a hacerse un traje a la medida. Por lo tanto, a seguir luchando, a mantener muy firme la convicción de que sí vamos a lograr, Dios mediante, la libertad de Venezuela. Así que muchas gracias, Wender, y mi saludo a todos los que nos han sintonizado con el grito de lucha Arriba Corazones. Amén. Un millón de gracias, Antonio. Gracias por aceptar nuestra invitación y que Dios te bendiga, hermano. Saludos a su esposa y a su familia. Bendiciones. Con mucho gusto. Un gran abrazo. Igual a ti por la casa. Bueno, ahí tuvimos a Antonio Ledesma, dirigente político y por supuesto persona que ha luchado bastante por Venezuela. Recomiendo que a partir del próximo mes ya va a tener su libro, que le vamos a hacer la publicidad por acá para que todos lo conozcan. Una entrevista al principio hablando sobre su libro, su historia, que es bien interesante, y después nos fuimos sobre el tema de Venezuela, haciéndole preguntas contundentes. ¿Seremos libres, sí o no? Ya ustedes escucharon la respuesta. ¿Este año, sí o no? Escucharon la respuesta. Le preguntamos sobre Guaidó, si es cómplice, si cree que Guaidó es cómplice. Le preguntamos de Ramos Alú, le preguntamos de todos los dirigentes políticos, preguntamos de Luis Ortega Díaz, le preguntamos sobre los errores de Guaidó, las acciones de Guaidó. Todo se lo preguntamos sin filtro, sin cuestionario. Preguntas que ustedes nos hicieron. Ayer les hice un video para que me dejaran las preguntas que ustedes quisieran hacerle a Antonio Ledesma y ahí pues le hicimos todas las preguntas que ustedes me pusieron allí, se las hicimos. En el video que les dejé desde ayer, donde dije pregunte a Antonio Ledesma, recogí todas esas preguntas más las que yo. Algunas personas me estaban preguntando que le preguntara por el yerno. Cada responsabilidad es individual. Las responsabilidades son individuales. Pero señores, las responsabilidades son individuales. Él responde por sí mismo. Por eso es que no le hice esa pregunta, porque me parece capciosa. Entonces, hablamos en el término político, económico y social de Venezuela sobre su realidad, de Antonio Ledesma,